Bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que se han logueado hasta el momento a esta octava sesión del Club CIO Remote de hoy día 20 de octubre. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto agradecer como siempre a nuestros principales partners que gentilmente nos han acompañado durante este año, especialmente a Trend Micro, a Valora, a DXC Technology y a GTD. Y a nuestro media partner TrendTIC y a nuestro business partner IT Hunter. Así que a todos ellos muchas gracias porque gracias a ustedes se hacen posible estos espacios. Bueno, ya hemos recorrido una parte importante del año y ahora nos toca escuchar una charla interesante de Sebastián Golzak, ya lo vamos a presentar, de Clínica Sanatorio Alemán. ¿Ya? En noviembre nos va a hablar Cristian Contreras sobre su experiencia en lo que ha pasado con las TI, la transformación digital. Entiendo que también va a tocar un tema de ciberseguridad en Copebuch. Y el 22 de diciembre es nuestra ceremonia de premiación del Club SIG. Respecto a ese último tema, la postulación ya está abierta y la vamos a cerrar hasta el 12 de diciembre, porque el 22 tenemos que comenzar todo el proceso de votación, tenemos que juntarnos con un conjunto de académicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad para que ellos diriman sus votos y saquemos a los triunfadores en estas principales categorías que son transformación de las TI, transformación digital y ciberseguridad. Si hay otros temas, no se compliquen con eso. Nosotros podemos abrir otra categoría en función de los temas, pero creemos que estas son las que en este último tiempo se han concentrado más últimamente, ¿ya? Y para simplificar un poco más este proceso. Así que desde ya los dejamos bien invitados y la ceremonia de premiación la vamos a hacer presencial en un hotel que ya tenemos reservado, porque creemos que es bueno ya empezar a tomar en cierta medida la presencialidad, ¿sí? A veces esto de estar relacionándonos en forma remoto, humanamente, no sé si provoca trastornos, pero no es lo mismo, ¿ya? Y creemos que en definitiva este evento de premiación presencial va a servir para volver a estrechar ese contacto más humano, el poder, digamos, tocarse en el buen sentido de la palabra y estar ahí juntos, ¿ya? Así que por eso es que tomamos la decisión de el evento en forma presencial. Ahora, respecto a los benchmarks, bueno, tenemos en curso el tema de capital humano TI, ahí les pedimos por favor su máxima colaboración, estamos un poquito flojos en respuesta, eh, y es muy importante este benchmark de capital humano porque creemos que los sueldos han variado, y sobre todo en algunos roles más que en otros, y sería bueno pesquisar esa variación de manera tal de, por supuesto, compartir esa información luego con ustedes. La que sí terminamos, que fue un proceso bastante duro y que nos tiene que invitar a nosotros a seguir reflexionando, es el tema de la encuesta de presupuesto del Estudio Nacional de Tecnología de Información. Esa está terminada y la vamos a liberar próximamente el 25 de octubre, donde Matías, me imagino, va a hacer una charla donde nos va a mostrar básicamente cuáles son los principales highlights y lowlights de esos resultados. Y en el Estudio Nacional de Ciberseguridad, que está todavía en curso, estamos también hasta el 29 de octubre esperando respuestas sobre el presupuesto y capital humano en lo que es la dinámica de la ciberseguridad. ¿Cómo pueden contestar estas encuestas? De múltiples maneras. Se puede juntar con nosotros los ayudamos a ir llenando la encuesta o dirigiéndose derechamente a nuestro sitio web www.c2c.com o enviándonos un correo a los que se indican aquí. Así que hay múltiples formas de poderlos ayudar en esto y desde ya le agradeceríamos mucho su cooperación
para que nos ayuden a responder estos benchmarks que están en curso. Ahora bien, bueno, voy a introducir a Sebastián Golzak, él es gerente de transformación digital en Clínica Sanatorio Alemán. Él nos va a explicar en qué, básicamente, muchos deben conocer esta clínica, pero Sebastián nos va a contar más en profundidad, básicamente nos va a describir su organización. Él de profesión es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, y tiene especialización en todo lo que es la gestión de activos y la gestión de administración de empresas. Él ha ocupado distintos cargos gerenciales, lo que lo hace bien interesante porque le da una visión más holística de la organización, tanto en la parte comercial o en proyectos de transformación digital o gerenciando también una unidad de negocio. Tiene más de una década liderando equipos, ¿no es cierto? Y haciendo proyectos también interesantes para diversos tipos de industria, ¿ya? Lo cual es bien interesante conocer cómo esa experiencia en esos distintos sectores empresariales pueden haber patrones comunes en torno a esto que nos va a hablar Sebastián de la transformación digital. Él también tiene una especialidad en lo que es ingeniería de mantenimiento, servicios industriales, así que probablemente nos podrá contar también cómo ha mezclado ese mundo físico con el mundo virtual. Así que Sebastián, yo le voy a ceder el control a usted para que usted haga su charla. Desde ya, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias por la presentación. Un segundo, vamos a hacerla, nos vamos a conectar. Y ¿se ve? Sí. Perfecto. Ya, gracias a todos, buenos días. Bueno, como decía Francisco, yo soy ingeniero civil mecánico, llevo 10 meses en el área de salud. Mi último cargo fue gerente general de una empresa de ingeniería, específicamente servicio hacia la industria, minería, energía, celulosa, y muy enfocado en mantenimiento predictivo, que lleva analíticas u otros tipos de servicios. Así que, y me invitaron a participar al Sanatorio Alemán en el área de transformación digital. Un poco contarles, yo creo que esta lámina la han visto muchas veces, pero un poco contarles cómo está la industria de salud comparado con la industria en general. Voy a ser autorreferente y la última vez que lo soy, pero hace 10, 15 años atrás yo veía en Komatsu cómo los camiones autónomos en Gabriela Mistral estaban operando. Hemos visto el boom de la industria de retail, toda la domomática, todas las partes de lo que es salas remotas y todo lo que conlleva eso, toda la conectividad del 5G, Machine Learning, sensorización, automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo esto principalmente lo hemos visto en la industria. ¿Y qué pasó con la salud? Y es una buena pregunta que me gustaría hacerlo reflexionar al final. Sin embargo, con el tema de la pandemia hubo una acelerada bien importante en donde en un corto plazo tuvimos que disponer herramientas simples para tener la telemedicina y tener ciertos dispositivos, por ejemplo, para poder conectar. Hoy día en el mercado hay dispositivos para poder monitorear, por ejemplo, la oxigenación de los pacientes con COVID, los relojes iWatch u otra marca, que se pueden ver el desempeño de distintos indicadores para una salud más preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza a tener este auge la salud y se empieza a poner rápidamente en sintonía con lo que se está haciendo en la industria? Me llama la atención en estos meses en la clínica algunas empresas, grandes empresas, que vienen a ofrecer exactamente lo que se ofrecía hace 10 años en la minería, perdón. Hace 10 años en la minería. Por ejemplo, centros remotos
para poder analizar radiografía, centros remotos para monitorear ciertos equipos. Que eso hace 10 años atrás ya estaba, por ejemplo, en CODEL con Cairo, y hoy día, bueno, se ve mucho más en todas las faenas mineras, pero sin embargo, hoy día el área de salud sí está yendo para allá, y sí está viendo, y se pegó, como les comentaba, esa acelerada y esa puesta al día de los servicios tecnológicos en la industria de salud. ¿Quiénes somos? Bueno, la clínica es la clínica que tiene, esta clínica tiene 120 años de historia en la octava región. Está situada en Concepción, específicamente en Pedro Valdivia, con ya 5 UTM alrededor de todo el Gran Concepción. Y tiene toda una historia bien relevante, la clínica con mayor complejidad a nivel de regiones. Eh, yo diría que una de las más importantes, sí, que no es la más importante a nivel de regiones, sacando a Santiago, y un poco contarles la historia, porque uno va viendo por qué estos retrasos y qué ha ido pasando. Esta clínica nació en 1897, con 10 camas. Nos saltamos 100 años y ya hubo un edificio corporativo donde se implementaron la UCI y la UTI, unidades de toma muestra. Sin embargo, ese mismo año se declara quiebra de la clínica y eh, pasa a unos nuevos directores y nuevos inversionistas para poder tomar el control de esta clínica. Luego, en 2017, se ocupa la primera acreditación de la clínica, se acredita. Sin embargo, el 2018 sufrimos una explosión, eh, lo cual complicó bastante la clínica. Y lo que ya sabemos todo, el 2019 y 2020, con lo que ha ocurrido con la pandemia. Sin embargo, hoy día estamos en un nuevo hito. Estamos con un relanzamiento también y posicionamiento de la marca, posicionamiento de los valores, misiones y un nuevo plan estratégico. Hoy día ya tenemos 180 camas y creciendo, unidades neonatales, pediátricas y últicos, servicios de urgencia, centros médicos en todas las especialidades. Aquí la pregunta, ¿por qué la transformación digital? Entonces, ¿a qué se debe esta nueva figura en la organización? Principalmente, como les comenté, tenemos nueva visión, misión, y un párrafo dentro de nuestra misión, que lo subrayé con rojo, es que nosotros queremos prestar el mejor servicio multidisciplinario con las mejores herramientas tecnológicas necesarias y guía clínica basada en la mejor evidencia disponible para que los doctores tomen la mejor decisión posible para nuestros pacientes. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que cumplir una serie de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Tenemos que trabajar bien en equipo, porque toda transformación, todo cambio, lo trabajamos con el equipo médico, con la dirección médica, con enfermería, con la gerencia de gestión paciente, con la gerencia comercial, con operaciones, enfermeros, etcétera, etcétera. Tiene que ser un trabajo con excelencia para que este cambio realmente surja efecto, pero principalmente nosotros tenemos que tener cada una de nuestras herramientas tecnológicas que continúen con la calidez y no separen, la tecnología no separe esa calidez, ¿ya? ¿Cómo los vamos implementando en la clínica? Y yo creo que esto también lo han visto, pero comentarles bien rápidamente. Nosotros tenemos 3 pilares, que es personas, proceso y tecnología. Partimos con procesos, lógicamente identificando nuestros KPI. En general, en la industria de la salud, y lo que hemos visto, el levantamiento de procesos, identificación de ciertos KPI, para poder alinear luego una selección de una tecnología para atacar ciertos KPI, eh, la verdad que estaba bien atrás. Entonces, se han tenido que levantar bastante cuáles son los KPIs que queremos mover, cuál es el proceso que se quiere atacar, una limpieza del proceso, y para luego ver un proceso ideal y ver qué tecnologías se acomodan a mi proceso. Luego de pasar de la etapa del proceso, empezamos a seleccionar las plataformas. ¿Qué plataformas hemos estado seleccionando?
nosotros estamos cambiando todo el sistema informático de toda la clínica, que consiste en RPs. En el RP, por ejemplo, la parte contable y financiera, que a diferencia de la industria es como el core completo, acá está el RP y está el GIS. El GIS es el RP del core, por decirlo de alguna forma bien simple. Pero para eso, elegir un GIS y elegir un GIS con RP en conjunto es un desafío bien grande, y tuvimos que levantar eh, con empresas consultoras qué queríamos buscar y cómo vamos a medir lo que queríamos buscar. Entonces, hicimos levantamiento de funcionalidades, un requerimientos técnicos, finalmente confeccionamos un RFP y empieza todo un proceso de licitación para hacer levantamiento. Para eso tuvimos que levantar algunos procesos críticos, coordinar con toda la clínica y salir finalmente a un proceso de negociación. Y luego de eso viene la parte de los componentes de implementación, que hay distintas metodologías dependiendo de la tasa de software. Y finalmente, que para mí la pata más importante es el tema de las personas, en donde hemos tenido que, esta clínica, como les dije, tiene 120 años, que es una trayectoria muy importante. Sin embargo, esa trayectoria, para hacer el quiebre de la rueda y hacerla rodar, también tiene sus desafíos. Entonces, hemos tenido que ir involucrando a mucha gente, y también a futuro vamos a tener que ir capacitando ciertos key users para que después sepan configurar los futuros software. Entonces, ahí hemos tenido yo diría los mayores grandes desafíos en cómo seleccionar los key users, cómo no impactar a la organización con los key users, porque, porque seguimos en pandemia. eh, las clínicas en general y los centros están todos llenos, porque toda la pandemia llenaron las clínicas y se pospusieron mucha actividad, y hoy día que el COVID bajó, esa actividad se vino en masa a atender todas las cosas que estaban postergadas. Entonces hay una continuidad operativa bien importante. Sin embargo, uno tiene que seguir, ir sacando key users y algunos stakeholders, sacarle de su energía para también eh, ir promocionando los cambios. Voy a comentar un poco más de estos desafíos. Y finalmente, los controles de riesgo. Nosotros tenemos una matriz de riesgo que es una matriz de riesgo muy parecida a la prevención de riesgo, con lógicamente atacar las consecuencias, eliminar las causas y también ver cómo controlamos las crisis. Cuando las crisis o cuando sistemas se complejizan, cómo se trabajan, pero antes que llegar a la crisis, ¿quién va a ser el equipo para el control de crisis? ¿Cómo se va a manejar? Etcétera. Y para finalmente ver que con los cambios que ya se hicieron, cómo se implementaron y qué KPI impactamos según los levantamientos del KPI que hicimos desde el proceso. Dentro de la metodología, como les comenté, y ahora me voy a abrir cada uno, la parte de proceso, aquí nosotros ocupamos Pisagi, limpiamos, idealmente me encantaría ocupar herramientas como Lean, sin embargo, algo ocupamos de eso para ir limpiando algunos procesos, reprocesos, duplicidad de procesos, etcétera, y ocupamos herramientas como Trello para llevar los controles de cada uno de los proyectos con prácticas de PMO. Sin embargo, cada vez que nosotros levantamos y queremos intervenir un proceso y implementar una tecnología, que nos pasaban que comentaban siempre que la tecnología estaba obsoleta, que hay que cambiarla, y cuando entramos con este levantamiento de procesos, nos damos cuenta que el principal problema, más que la tecnología y su obsolescencia, era que el proceso eh, o la tecnología suplía muchos procesos, o malos procesos, o doble proceso. Entonces, para poder identificar esto, teníamos que hacer el proceso de punta a punta y ir limpiando para no tener unas herramientas sobrecosteadas, tecnológicas, sino una tecnología justa y necesaria para el proceso limpio que queríamos implementar. Y aquí yo les comento que
en general, si bien es cierto, nosotros tenemos una tecnología que la estamos modificando por su obsolescencia, el problema es principalmente en el proceso, más que la tecnología. Referente a las personas, y debido a lo comentado, me imagino que esto también lo han visto, pero aquí tuvimos que revisar por qué era tan necesario la gestión del cambio, la intervención con el equipo, trabajar en equipo, y estos tipos de gráficos nos ayudaron a concientizar a la gente y la línea directiva de que principalmente los proyectos fallaban por las personas, porque la tecnología en general hay, y hoy día son todos bastante en general buenos. Entonces empezamos a trabajar con la gerencia y estamos partiendo con la gerencia de recursos humanos y revisar distintas metodologías. Nosotros estamos ocupando hoy día ADCAR y, sin embargo, explicarle a la gente que va a pasar por distintos procesos conductuales o distintos sentimientos aquellas personas que van cambiando. Van a tener su resistencia, van a decir que van a tener un grado de estrés, porque implementar y seguir con la continuidad operativa no es tan fácil, y van a haber distintas conductas, pero sin embargo, es para nosotros bien sano explicarles que eso va a pasar, que es normal, que vamos a tener que administrarlo y ya anticiparnos a no que cuando estén todos estresados hacer cosas. Entonces, toda esta metodología y entendimiento y hacerles saber los sentimientos a nivel de sentimientos de lo que van a sentir las personas, eh, es bastante relevante para poder ir acotando y no sobreestresar a la organización y también generar frustraciones o resistencia o sobre resistencia. Para eso, por ejemplo, este es un caso, hemos estado implementando varias cosas, esto es un caso de la implementación del software de mantenimiento. Antes se hacía todo en papel y hoy día estamos implementando Fractal. La gente que viene de la industria Fractal, un software bastante simple para el área de mantenimiento, no es un SAP PM, sin embargo, un software justo y necesario para el proceso que necesitamos de low cost para poder atacar lo que necesitamos. Y a eso nos referimos que no necesito la mejor tecnología por atacar el mega proceso, sino para este proceso, esta tecnología low cost que con esto bastaba. Para otros procesos, quizás voy a necesitar una tecnología world class, y ahí tenemos que ir viendo dependiendo del proceso. En este caso, por ejemplo, viene todo el plan de capacitación, todo el plan de comunicaciones. Este plan de comunicaciones que uno ve abajo un termómetro de cómo vamos capacitando, es para que ir mostrando en el idioma de nuestra gente, enfermeras, TENS, auxiliares, etcétera, en el mismo idioma y ir capacitando con cada uno de ellos, mostrándoles la herramienta, haciendo ejemplos, recapacitando para poder ir involucrándolo. Y aquí levantamos varios pormenores. Estar muy cercano a la gente, preguntamos, por ejemplo, qué más falta, preguntamos cómo se sienten, preguntamos por qué creen que esto puede fallar, por qué creen que esto es bueno, y empiezan a salir temas que vienen muy de al lado, que también hay que trabajarlo. No, es que esto de tener más trabajo, o es que ya tengo sobre horas, eh, las horas extras están pagando mucho, poco, no mucho, pero o poco, o, eh, y empiezan a salir todas esas sensaciones que, como les dije anteriormente, son resistencias que hay que ir trabajándolas, que esas anexa a la tecnología implementar y al proceso de intervenir. Sin embargo, todo eso lo vamos trabajando en estos planes de capacitación, en estos planes de entendimiento y con reportes semanales. Nosotros vamos reportando semanalmente a toda la organización en que vamos, hay videos, etcétera, para que la gente se sienta involucrada, hay fotos de ellos, hay involucramiento de cómo ellos van capacitándose. Referente a la tecnología, como les comenté, algo mucho más pesado, para la plataforma de RP, tuvimos que contratar una constructora, levantar los procesos, los críticos, los macroprocesos, priorizarlos, ver cuántos son los costos, los presupuestos, cómo lo atacamos, hacer un ranking de priorización para poder ver
cuál es la mejor selección. Y para eso se han ocupado distintas plataformas. Por ejemplo, cuando seleccionamos el CRM, uno va a buscar al mercado y nos encontramos con esto. Ve distintos cuadrantes, una cantidad de CRM en el mercado impresionante, que yo no sabía que existían tantos. Y cómo elegimos dentro de toda esta cantidad de CRM el que se acomoda más a nuestro proceso. Entonces, lógicamente, una vez identificado bien el proceso, identificado los costos, identificado quién lo implementa, cómo se implementa, la resistencia a nuestra implementación, etcétera, se selecciona y finalmente, bueno, ahí les comenté que seleccionamos Microsoft Dynamics en este caso. Sin embargo, hay toda una evaluación, hay todo un levantamiento de funcionalidades, hay todo un levantamiento de procesos y también todo un levantamiento de cuáles van a ser las resistencias a esa herramienta. ¿Por qué elegimos Microsoft? Principalmente porque nosotros tenemos Microsoft 365, ocupan mucho Microsoft Teams, el Outlook, Excel, etcétera, incluso BI. Entonces, la adaptación de esa herramienta a nuestra realidad se nos iba a hacer un poco más sencilla en este caso. Y también hay un tema de precio, de disponibilidad y de soporte. Luego, como les comentaba, está la metodología de riesgo, bien parecida a la matriz de riesgo en general de análisis de criticidad, por ejemplo, en implementación de activos para todas las compañías o de prevención de riesgo, en donde se identifica una matriz, hay arreglos de errores, control de crisis, acompañamiento de implementación, auditoría y gestión de KPI. Sin embargo, esto simplemente es para, no todos los problemas son prioritarios, y para identificar cuál vamos a ir a atacar, porque los recursos lógicamente son finitos. Algunos resultados, hoy día, como les comentaba, en el software Fractal, pasamos de un sistema con papel, en donde estaba la orden de trabajo, donde dice antes, orden de trabajo en unos casilleros, donde no estaba la trazabilidad de ellas mismas, a un software en línea, con toda la trazabilidad, con indicadores en línea, pero principalmente hoy día estoy pasando del papel a un sistema y tenerlo en línea. Pero con eso no basta, sin embargo, para pasar de un mantenimiento. Hoy día nosotros tenemos mantenimiento en ciertas áreas correctivo, en otras áreas preventivo, entonces para pasar de mantenimiento correctivo a preventivo, lo primero que tenemos que tener es saber cuánto mantenimiento estoy haciendo correctivo preventivo, y para eso necesito saber cuántas horas de trabajo estoy, qué tipos son, cuántos abro y cierro, y para eso se identificaron ciertos KPI, y después cómo voy modificando mis planes de mantenimiento para ir aumentando mi porcentaje planificado y así ir migrando un mantenimiento mucho más preventivo que lógicamente conlleva menores costos, mejor calidad de servicio y finalmente quizás algunos mantenimientos predictivos basados en condición de aquellos equipos más críticos que sean necesarios. Sin embargo, para eso yo necesitaba un proceso ordenado, herramientas y el equipo de trabajo involucrado, y eso es lo que necesito. Por otra parte, aplicamos inteligencia artificial para nuestra nueva asistente virtual llamada Erika, donde si ustedes piden hora, se la va a confirmar de forma automática, eh, y que tiene una inteligencia artificial para poder tener un grado de conversación simple, autónoma, sin que sea tan robotizada, y tenemos ciertos workflows de comunicación, y la verdad que, ¿para qué hicimos esto? Porque necesitamos prestar un mejor servicio de comunicación hacia nuestros pacientes, y por otro lado, mejor horario, uso de horario de todas las consultas, y nos sirvió para aumentar, o perdón, disminuir el no-show, que la gente toma la hora y no viene, y hay un indicador KPI definido y monitoreado. Otra herramienta que hemos estado implementando, el Microsoft Dynamics con el CRM. El CRM tiene, como ustedes saben, un sinfín de aplicaciones o de desarrollo, y partimos con el área de presupuesto para poder acercar los presupuestos quirúrgicos hospitalarios. Cuando uno toma una orden o va al doctor y dice si quiere operar o necesita operarse, para poder acercarse a ese paciente, acercar la herramienta, acercar el presupuesto, por ejemplo, que la gente no tenga que venir a la clínica, sino, por ejemplo, agendarle por
medio de un Microsoft Teams monitoreado por el CRM, una reunión para que él agende su presupuesto y logre tener la información necesaria para, lógicamente, para sus costos y para hospitalizarse el día de mañana. Esta herramienta tiene dos fines. Uno, mayor, lógicamente, captación, pero el principal es mayor cercanía con nuestros pacientes. Tenerlos monitoreados, saber lo que pasa con ellos y también, como les comenté, llevar la clínica hacia las casas y no que siempre tengan que venir a la clínica. Por otra parte, un sinfín de desarrollos que se muestran acá, integraciones de interfaces para evitar dobles pegas, y aquí aparecen un sinfín de desarrollos, contact center, eh, con ciertas herramientas de inteligencia o posibles RPA en ciertas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver mucho más con la eficiencia interna, lógicamente, más que para nuestros pacientes. Referente, sin embargo, todos estos aplicativos, software, tenemos que cuidarlos. Tenemos que evitar dos cosas. Uno, ataques, y dos, que nuestros sistemas estén en una parte confiable, segura, de buenas características. Nosotros el año 2021, es decir, este año, pasamos de tener todos nuestros servidores in situ con ciertas características pasamos a la casa de GTD, que nos invitó a esta charla, lógicamente con otras características y con otros beneficios de tener nuestros servidores allá. Principalmente porque si vamos a tener toda una nueva implementación, todo un nuevo sistema, tenemos que tenerlo en una casa segura. Y referente de igual forma con respecto a los ataques. Nosotros partimos junto a GTD, salimos a buscar distintos oferentes y la verdad que GTD se ganó esta propuesta. Tenemos un plan de implementación que partimos el año 2020 con un ethical hacking en donde vimos todas las vulnerabilidades. Ya el último cuarto de este año, ya terminamos con la fase 1, que es cuidar todos los ataques externos. Y ahora partimos con la fase 2, que es cuidar todas las prácticas internas, que es lo más complicado, porque la verdad que nosotros, si bien es cierto, los ataques externos pusimos firewall, eh, u otro, protección de mail, etcétera, etcétera, centro de monitoreo, el SOC, que me imagino que, bueno, que te va a conversar más de eso. eh, las prácticas internas son las más complejas. Y esta práctica interna, que va a ser, otro lado, un ethical phishing, un security awareness, un GPO App Director, un hardening, un EDR, etcétera, ese proceso lo más probable es que nos va a llevar todo el 2022 eh, y hay mucho consentimiento de nuestra gente. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos gente que se conecta a nuestra red, los mismos doctores, para poder monitorear ciertos pacientes. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados y recuerdos de esos canales de comunicación para que no haya ningún tipo de problema. Y como ustedes, no sé si han sabido, pero la parte de salud, financiera y otras son las principales fuentes de ataque o una de las principales fuentes de ataque. Entonces, por eso estamos ocupando ciertas prácticas. Esto para nosotros es un viaje, no nos demoramos 3 meses. Llevamos del 2020, todo el 2021 implementando, terminamos, como les dije, ahora en septiembre los ataques externos y esperamos todo el 2022 y lo que queda este cuarter, trabajar en todas las prácticas internas de consentimiento, ir bloqueando ciertos sistemas, eh, etcétera, 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 para posiblemente o puede ser estar preparados si es que es necesario y lo tomamos así a una auditoría o estar acreditado a alguna ISO. Finalmente, como conclusión, ¿por qué hacer todo esto? Como los comenté, estar en línea con nuestra misión de ser un referente a nivel nacional en salud,
estar preparados para el futuro, tener una cercanía y calidez para nuestros pacientes y para nosotros vital, y que todos los sistemas tecnológicos que implementamos sean y acompañen a todos nuestros doctores para la mejor atención y para la mejor evidencia para nuestros pacientes. ¿Y por qué uno se tiene que apurar? Como comentaba la primera lámina, porque hoy día ya la salud cambió. Hace 7, 10 años atrás, todo lo que está acá no existía. Avisquier, plan mensual, pacientes cardiovasculares, 27.000 pesos mensuales, no es una clínica, es un servicio particular. Atención, hay otros sistemas, dice atención médica accesible en todo el mundo. Son sistemas que van a prestar salud desde cualquier parte del mundo. Y hoy día me puedo conectar a cualquier clínica y a cualquier consulta de cualquier parte del mundo. Y así, ¿cómo conectamos la ciudad a la clínica? Por medio de tecnología, de apps, tanto de los celulares. ¿Cómo se va a conectar el día de mañana a Amazon? O Amazon, Apple, Android, y cómo toda esa información y toda esa data va a ayudar a tener una salud preventiva eh, de, de- de calidad y monitoreado, y otras herramientas como bueno, los monitoreos, etcétera. ¿Y por qué es tanta la velocidad? ¿Por qué necesitamos apurarnos? Y mostrarles algunos mensajes que nos dicen algunas grandes consultoras como Gartner, como Deloitte, Price. Por ejemplo, dicen que en 2 años más, en Estados Unidos, las visitas a los departamentos de emergencia en Estados Unidos se reducirán en 20 millones debido a la inscripción de pacientes con enfermedades crónicas en servicio de atención virtual apalancada con inteligencia artificial. Por otro lado, dice que tenemos que asociarnos a los ecosistemas. ¿Cómo nos asociamos a todas estas nuevas herramientas que están saliendo en el mercado, que no son clínicas, pero sí son servicios que suplen a las clínicas o que son complementarias a las clínicas? Por otra parte, toda la parte de telemedicina el día de mañana va a aumentar, la salud preventiva va a aumentar, otros dicen los sistemas sobrevivirán y prosperarán si pueden conectarse, colaborar y crear nuevas soluciones. En general, estamos a la vuelta de la esquina y tenemos que ponernos al día, estar preparados para prestar y continuar prestando una mejor atención hacia nuestros pacientes. Todo esto y finalmente lo trabajamos con nuestro equipo, que es Osvaldo Castro, Marcela Caro, Macarena Sangüesa, Claudio Peralta, yo y todas las gerencias, como uno de los otros valores, es trabajo en equipo. Bueno, eso sería en general lo que les quería comentar y cómo nos vamos preparando a este nuevo futuro de la salud, que ya en la industria ya viene hace rato. Sin embargo, en salud venía un poco más atrás y hay que ponerse rápidamente en línea. Sí, me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Sebastián. ¿Alguna pregunta sobre su exposición? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna dificultad que tuvo que enfrentar? ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste que enfrentar en todo este viaje, Sebastián? O sea, yo creo que principalmente son los cambios culturales de forma de trabajo. Yo creo que la industria en general está mucho más habituado en procesos, en trabajar ingenierilmente. Acá en salud es diferente porque hay multidisciplinas. En cambio, en la industria son monodisciplinas, o independiente que hay otras disciplinas, están los geólogos, los mantenedores, los operadores, TI, pero generalmente todos hablan el mismo. Acá el foco no es la productividad, sino en la mejor atención al paciente y cada uno tiene su foco. Entonces, poder llevar las prácticas ingenieriles, por decirlo así, al área de salud, yo creo que esos son los principales desafíos. Ahora, a tu juicio, Sebastián, como para poder incentivar a que el resto haga preguntas, este proceso cultural, más o menos,
a tu juicio, ¿cuánto tiempo toma? Porque no son cosas rápidas. Yo creo que nos va a tomar, o sea, yo creo que nos va a tomar un par de años, pero no tenemos tiempo. Yo creo que no hay tiempo y tenemos que empujar y vamos a tener que empujar y acompañar. Ir Ya. empujando, acompañando, empujando, pero claro, lógicamente es continuo por un par de años y, y yo creo que siempre vamos a tener que estar acompañados. Un segundo. Ahí. Ahora, Sebastián, acá Ricardo Cañas te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la adherencia o la resistencia de los médicos y el personal de salud a los cambios de esta transformación? Que son la gente quien en realidad genera el valor, ¿no? Sí, Principalmente. mira, yo creo que hoy en día eh, es vital buscar herramientas lo más cómodas o que tengan que tener la menor resistencia en el mercado. Por ende, hay muchas herramientas que los doctores ocupan en distintas clínicas. En las regiones hay doctores que son bases en la clínica y por otra parte hay doctores que trabajan en hospitales regionales o en hospitales afuera o en otras clínicas. Entonces tenemos que buscar algo que sea bien uniforme en general, que estén habituados. Ahora, yo creo que el desafío es ir caminando con ellos, informándolos, por eso la dirección médica ocupa un pilar fundamental en esto, para que vaya informando, comunicando, trabajando. En general, por otro lado, nosotros dentro del pilar de gestión del cambio para el nuevo GIS, una de la encargada de toda enfermería está dentro del comité directivo para también ayudar a esta comunicación. Entonces, es vital también poner a la gente que es clave dentro de estos comités que nos ayude a ir viendo cómo hacer estos cambios. O sea, por ejemplo, fíjate que aquí, sin ir más lejos, no sé si se alcanza a mirar, pero aquí no, parece que no, pero estoy tratando de. A ver, espérate. Las famosas recetas médicas, ¿ya? Que pararon la. Volvió la, volvió la grabación. Las famosas órdenes de solicitud de exámenes, ¿ya? Yo me acuerdo que a los médicos en ciertas clínicas le estaban exigiendo hacer esto en forma electrónica. Y yo, por el tema de la letra de los médicos, que a veces es muy difícil eh, de leer. Y yo sé que a los médicos esto de llenarlo en forma digital les provocó una cierta. Y es algo bastante simple, digamos. Claro, mira, en general, bueno, nosotros estamos todos en un proceso de cambio, estamos partiendo. Sin embargo, hoy día hay herramientas que son, por ejemplo, son escritura por voz, o sea, van dictando y se va escribiendo y se va corrigiendo. Hoy día ya existe eso y bien maduro. Es una alternativa. Dos, dejar parametrizado lo máximo posible. Y para eso existen herramientas de parametrización bien simple, también para no evitar que se dedican a escribir y ese tiempo lo ocupen para el paciente más que escribir. Sin embargo, Vale. y lamentablemente, yo le diría que, o sea, vamos a tener que tener información sobre nuestro paciente. Se vienen proyectos de trazabilidad de fichas únicas y únicas, porque Interesante. únicas para para la persona, que sea de la persona, más que de cada una de las instituciones. Entonces, es importante que los datos de cada una de las personas sean de ellos y que pueden estar compartidos con todo el resto. Entonces, vamos a tener que, bueno, y por otra parte, las generaciones igual van cambiando. Hoy día la tecnología, o sea, hace 3 años atrás uno hablaba de telemedicina muy poco. Hoy día no quedaba otra. Entonces, se han tenido que adaptar también a esta situación. Pero yo creo que vamos en camino ahí con la dirección médica para poder el día de mañana implementar todos estos cambios. Antes de darle la palabra a Ignacio, que tiene la mano levantada, quería compartir algo que nos dice José Carrasco.
Bueno, él dice que más o menos tú mencionaste que lleva 10 meses para donde tiene un plan robusto, y él quería saber quiénes han sido tus socios estratégicos que te han apoyado en todo esto. En general, hemos trabajado harto con las gerencias. Yo creo que con cada una de las gerencias, con cada uno de los planes, harto con gerencia de gestión paciente, gerencia comercial, gerencia de administración de finanzas, con el grupo de enfermería, como les comenté, hoy día estamos partiendo de todo este cambio y va a estar dentro del comité de la gestión del cambio porque Mm. hoy día estamos hablando casi que el personal mayor es enfermería y auxiliares, entonces yo creo que eso es vital. Aquí yo creo que no queda otra, es trabajar en equipo de forma transversal y por otra parte estar alineado con la dirección. Yo también vengo bien alineado con la dirección, con el comité, con el Mm. presidente del directorio, el gerente general, en donde da los lineamientos y nos apoyan en todos estos alineamientos, que creo que es vital, para luego también, y dentro de nuestros valores, como comenté, el trabajo en equipo. No tenemos otro, Sí. si no estamos muertos. Interesante, interesante porque se aprecia que están haciendo esa simbiosis entre el equipo ejecutivo y los que generan el valor, que son las enfermeras, los médicos, los que están cerca del paciente. Me Sí. parece muy razonable. Ignacio, tú querías decir algo. Después paso una pregunta de Julio Salazar y ahí pasamos a la presentación de GTD. Sí, Don Pancho, Ignacio. sí, Pancho, mira, le quería consultar a Sebastián en base al roadmap que nos mostró de cómo ha ido implementando las diferentes etapas en su estrategia de transformación digital, cómo hicieron la integración de la base de datos con Big Data y Machine Learning para desarrollar la asistente virtual. ¿Cómo implementaron eso? Porque igual es complejo, de repente hay bases relacionadas, no relacionadas, Mm. y generar todo ese sistema para agendar horas y que a la vez en el CRM de ellos o en el ERP se vayan generando toda esa data y la ¿Mm? asignación de las consultas para los clientes. Sí, mira, principalmente, bueno, nosotros hoy día tenemos toda la parte de agenda clínica, estamos trabajando con un partner hace muchos años, y he externalizado y externalizamos esa agenda. El día de mañana, lo más probable, que pudiese ser que lo tome todo este nueva implementación. Pero toda esa data, por medio de web service, se la pasamos a la gente. En este caso, contratamos una empresa que se llama Eniax, y Eniax es el que tiene toda esta inteligencia artificial. Entonces, nosotros le disponibilizamos la agenda médica y por medio de un workflow, ellos van contactando y toda esa data la vamos guardando. Por otra parte, cuando el paciente viene, nosotros en nuestros sistemas desarrollamos ciertas marcas para poder saber a quién tenemos que contactar y a quién no tenemos que contactar. Entonces, se hizo una campaña también con los doctores para que, en caso que tuviéramos que contactar porque necesitaban otro un control, etcétera, o facilitarle a nuestros pacientes ciertos servicios, se deja una marca para poder acompañarlo. Pero toda esa base de datos hoy día la tenemos externalizada con un partner que ya hace muchos años se está trabajando con ellos. Muy bien. Mira, vamos a pasar a la última pregunta, que es, te lo pregunta Julio Salazar, que es básicamente, ¿cuáles son los principales criterios o argumentos para lograr el apoyo en la administración, en este caso y el plan de inversión, y desde qué área fue el driver del cambio, el que se impulsó el cambio? Y con esto pasamos a la presentación de GTD, No, que tiene un... el cambio principalmente y los drivers aquí son el comité, la dirección, los directivos, el comité directivo, o sea, los directores, ellos fueron los principales sponsors de que esto hay que hacerlo y hay que actualizarse. Entonces, Bien, la verdad que dentro de un plan de inversiones, eh, ellos son los primeros que estuvieron convencidos y yo creo que eso es perfecto. vital. Y eso creo que es vital. Es más difícil convencer de abajo para arriba cuando ellos mismos están convencidos. Yo creo que la respuesta ahí es mucho más simple.
Bien. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Sebastián. Súper interesante el viaje que han vivido en tu organización. Y vamos a pasar ahora a presentar a nuestro querido patrocinador GTD, que nos va a hablar sobre la evolución de la ciberseguridad, pero más bien nos va a dar una versión empírica. Carlos Trudeau va a ser el dueño de esta presentación. Él es director comercial de ciberseguridad en GTD. Ustedes saben, GTD es uno de los principales patrocinadores del Club CIO, y por lo tanto tienen mensajes muy importantes que darnos al respecto. Así que yo voy a dejar la pantalla para usted, don Carlos Tondró, para que haga Gracias, su Francisco. presentación. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ustedes me dicen Al cuando... final tengo un anuncio bien importante que darle gracias a los partners referido a la ceremonia de premiación. Perfecto. ¿Me comentan si pueden visualizar ahí la presentación? Perfecto. Ya. Bien, mi nombre es Carlos Tondró y como mencionaba Francisco, soy el director comercial de ciberseguridad en GTD. Muy breve, el GTD hace ya casi un año adquirió una compañía de nicho de ciberseguridad llamada SecureSoft, líder en Perú, Ecuador y Colombia. Y yo estoy encargado del tema comercial acá en Chile para llevar esta oferta al mercado nacional. Ahora, el día de hoy les quiero mostrar un poco de la evolución de la ciberseguridad porque hemos visitado muchos clientes que nos plantean la necesidad y esta problemática de tener que enfrentar un desafío adicional a todo el proceso de transformación digital, como recién lo comentaba Sebastián, que tiene relación con el negocio, y tienen que desviarse ahora con harto foco a un tema que en realidad no viene al negocio necesariamente, es un costo, es como tener un guardia de seguridad resguardando las instalaciones físicas. Y dado eso, quería mostrar un poquito una visión, porque el tema de ciberseguridad es un ámbito muy maduro hoy día, que tiene mucha estructura, muchos controles, hay sistemas de gestión de seguridad de la información, y se ha desarrollado en ciertas industrias muy fuertemente, como el sector financiero, los grandes retail, las empresas de seguro, en salud también ha habido desarrollo. Sin embargo, al mirar la cantidad de profesionales que están disponibles en el mercado para poder tomar esa responsabilidad de ayudar a segurizar una institución, nos damos cuenta que hay mucha escasez. Y por lo tanto, lo que les voy a mostrar aquí es un poquito una visión de cómo enfrentarlo, un poquito cómo ha sido la historia. Voy a iniciar primero con un video que en realidad es un terminal. Esto es antiguo, de los años 90, cuando ocupábamos equipamiento que no tenía conexión a internet, ¿cierto? Y teníamos un equipo, un terminal con, en este caso, DOS, ¿cierto? Y empezaron a aparecer estas cositas, que eran los famosos virus, ¿ya? Este era un virus, ¿cierto? Que era un destructor de disco, que destruía la FAT del disco duro, y por lo tanto, después de que esto se ejecutaba, y ahí lo están viendo en la pantalla, procedía a eliminar la tabla de particiones, y por lo tanto ya no se podía utilizar el computador. Ahora, ¿cuál es la solución en ese momento? Reinstalar el equipo, ¿cierto? Sistema operativo era mucho más sencillo, ¿no? Eso está de más decirlo, pero perdíamos la información. Y eso era un problema, aun cuando todavía no estábamos ni siquiera conectados a Internet o a una red local. Ese vector de amenaza se propagaba por un disco removible, en este caso por un disquete o algo medio similar. Y vamos a ver un poquito cómo fue evolucionando esto. Como les decía, antes de la conectividad, las amenazas eran estos virus destructores de sistema operativo, de archivos, y en algún momento, después de todos estos problemas de estar reinstalando, sale una solución que era el famoso antivirus.
antivirus que había que cargar en memoria, era muy costoso en el impacto en el equipamiento, pero sale una solución finalmente. Y en general la industria se pone a desplegarla en los equipos de los usuarios, en servidores también, en caso que tuvieran algún servidor con estos sistemas operativos. A los inicios de Internet surgió otra amenaza, que cuando nos conectamos, ¿cierto? Empezamos a encontrarnos con que hay accesos no autorizados a nuestra infraestructura, a nuestro sistema, servidores, bases de datos, ¿cierto? Y después de varios problemas, ¿cierto? De tener caídas de sistemas importantes, surge una solución. Y una solución que es separar red interna con Internet, empiezan ahí los famosos NATeO. Y todo esto se consolida en un dispositivo de control de acceso que es finalmente un firewall de red. Cuando sale el firewall de red nos ponemos probablemente a incorporarlos en las premisas, pero con un tiempo. O sea, tenemos el problema y surge una solución y después la curva de adopción es interesante, no es tan inmediata como uno pensaría, sobre todo por los costos de cada una de estas soluciones cuando son nuevas. En la tercera fase hablamos de la popularización de los sitios corporativos, transaccionales, cuando empiezan todas las compañías quieren tener su presencia en Internet, por lo menos para mostrarse. Surge, y no sé si algunos lo pueden recordar, la amenaza del defacement, de tener un vandalismo sobre la página web y finalmente cambiaban el contenido. Y en algún grado, empresas que eran ya un poquito más transaccionales, había piratería de información. Sitios que tenían login y password muy básicos, sin encriptación, sin nada, que una vez que eran comprometidos, esa información se publicaba y se empezaba a piratear, esa es la palabra. Y sale una solución. Finalmente, está el advenimiento de los IPS. Veníamos trabajando con algunos con los IDS, pero el IPS era la herramienta para poder detectar estos ataques de red. Y también, al lado de los servicios profesionales, surgen los ethical hacking, se van consolidando como un servicio que las empresas van adoptando para saber si están vulnerables, y el IPS para tratar de proteger frente a los ataques que eran relativamente sencillos, comparado con los actuales, pero que se podían detectar y prevenir. El tiempo que transcurre entre que surge estas tecnologías hasta que se implementan o el servicio de revisión de vulnerabilidades también es importante. No todas las empresas lo tenían. Hoy día incluso todavía tenemos muchos proyectos de estos dos sabores, ¿cierto? De protección de ataques a nivel de IPS y revisiones de ethical hacking. En cuarto lugar, empezamos a preocuparnos de la interrupción de las operaciones, de la continuidad operacional. Y aquí las amenazas son diversas. Esto se mete en el tema de ciberseguridad por diferentes lados. Y la amenaza era, por ejemplo, un corte eléctrico, o también un sabotaje de servidores, robo de activos. Teníamos nuestros dispositivos en las empresas, estaban ubicadas en la oficina de la gente de computación, informática. Y la solución que surge, lógicamente, es adaptar salas de cómputo. Y ustedes lo han vivido, todos los que estamos aquí, ¿cierto? Sabemos que ese es un gran tema de mucho tiempo. Implementamos sistemas de incendio, de control de acceso físico, los famosos racks con llaves, que muchas veces no están puestas las llaves. Y eventualmente nos vamos a un housing con un data center externo, y eso hasta el día de hoy. Con la nube, el data center externo ya es un poco más virtual, pero el concepto es el mismo, es decir, la infraestructura tenerla en un lugar resguardado. Después empezamos con un problema un poquito más complejo, ya cuando los virus se hicieron más sofisticados y teníamos ya virus llamados gusanos, ¿cierto? Que nos botaban las redes. Y aquí ya empieza un poco la paranoia de no saber cómo enfrentar el tema de ciberseguridad, porque los controles estaban siendo relativamente lentos de implementar. Y ya cuando sufrimos la caída de una red, tenemos que salir corriendo a buscar soluciones. La solución en este caso fueron los antivirus centralizados, el despliegue automatizado de las actualizaciones, y algo súper importante, la separación de las redes. Ya la red plana no lleva más. Sin embargo, hasta el día de hoy, estos dos tipos de proyectos siguen desarrollándose. El mantener un antivirus
centralizado y actualizado sigue siendo un dolor de cabeza. Y la separación de redes hoy día ya más vinculado a la microsegmentación, es decir, cada uno de los sistemas tratar de isolarlos y tenerlos en forma autónoma. Y aquí como para terminar el tema, porque esta historia no termina, hay interés en la información, empezar a ocurrir robo de información ya desde la aplicación y desde la base de datos, no solamente accediendo a la infraestructura, sino que ahora viendo directamente al aplicativo, donde recibe esa información, no se puede consultar, y la base de datos que finalmente es el lugar del repositorio central. Y sale una tecnología, Web Application Firewall, Database Firewall, que, insisto, eso todavía hasta el día de hoy están en plena implementación. De hecho, algunos clientes nuestros estamos justamente en eso. Y esto sigue, y queda una percepción de que esto es lento, de que nuestra capacidad de reaccionar y ser precavido frente a un problema de ciberseguridad es muy limitada. Ahora, ¿cómo vamos hoy? Hoy día tenemos un cibercrimen que es una industria, y es una industria de servicio que muchas veces incluso es bien atractiva, funciona 24/7, es una industria donde cada proveedor hay una cadena de suministro completa, desde los que descubren las vulnerabilidades de día cero, los que finalmente ponen a disposición estos kits para poder vulnerar los clientes que el cliente quiera contratar. Y saqué aquí de un reporte de Microsoft que es muy reciente, acaba de salir del Digital Defense Report. Saqué un poquito los precios, ¿cierto?, del cibercrimen, de los servicios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos atacantes que uno puede contratar, ¿cierto? Y aquí están las tarifas, ¿cierto? Obviamente estos van subiendo en el caso de los atacantes. O los kits de ransomware, que se paga cierta cantidad, pero después hay un porcentaje que se paga por el rescate que finalmente se logra. Contratar ciertos PCs comprometidos o dispositivos también tiene un valor. Hacer un spear phishing, contratarlo contra alguna compañía que se quiere vulnerar también. Es un servicio que está vigente, se paga en Bitcoin, y estas mafias ha sido muy difícil de controlar. De hecho, el último ataque que sufrió el oleoducto de Estados Unidos, del sector este, justamente fue un ataque como servicio, y ahí se tuvo que meter temas ya más a nivel gubernamental de Estados Unidos, con Rusia, que era el acusado directamente. Y así vamos viendo que esto ya hoy día es una realidad y es una industria. Y frente a eso, si vemos cómo ha ido evolucionando, ya es cada vez más difícil protegerse. Ahora, para ver que eso en realidad, aquí en Chile hemos sufrido ya incidentes importantes de este tipo de amenazas, diría que son ransomware. Hay estadísticas también del mismo informe de Microsoft respecto a equipos que están impactados por ransomware a nivel mensual, con toda la data que tiene este proveedor. Y hablamos que en el 2020 empezó a crecer muchísimo esto, y justamente por la industrialización del ransomware. Se hace una industria donde se contrata, donde hay empresas que lucran muchísimo, y hoy día estamos en cifras de cerca de 100 millones de equipos infectados por ransomware al mes en ese reporte. Y un problema que vemos, ¿cierto?, que históricamente la ciberseguridad ha sido reactiva. Tenemos un incidente famoso de seguridad, después se desarrolla un producto, una solución de protección, y finalmente se masifica el control en estos proyectos que estamos mencionando, proyectos de implementación de tecnologías de seguridad. Pero para llegar a esa masificación, tiene que pasar al incidente, tenemos que conocerlo. Los productos tienen que hacerse famosos. Hay muchas marcas nuevas que van saliendo todo el tiempo que atienden problemáticas particulares, y por lo tanto esta curva es lenta. Si agregamos también el tiempo que nos demoramos en detectar una brecha, tenemos otro problema peor aún. Aquí hay un dato del Ponemon Institute y de IBM Security, que es de un informe del costo de una brecha de datos, donde se indica que esto tenemos estadísticas desde el 2015 al 2021,
que en promedio, digamos, son 200 días desde que se puede detectar o identificar una intrusión. Es decir, tenemos al adversario dentro de nuestra infraestructura por mucho tiempo, hasta que somos capaces de detectarlo, porque ahí llega el momento en que finalmente se cobra el rescate, o incluso ya sabemos que nuestra información fue vulnerada y está disponible para entes externos. Y aquí en azul está el tiempo que nos demoramos en contener. Y fíjense que ha ido aumentando incluso en el tiempo. Estamos hablando de cerca de 70 días para poder contener la brecha completa. Ahora, ¿cómo priorizamos nuestros esfuerzos? Porque podríamos irnos por el ciclo de madurez completo de ciberseguridad y tener una estructura como la que tienen hoy día industrias muy avanzadas en eso, y enfrentarlo de esa forma, pero es costoso, y hoy día, para poder estar dedicados a nuestro negocio, que es la transformación del negocio y buscar nuevas formas de usar la tecnología para darle agilidad al desarrollo del negocio en particular, tenemos que priorizar. Y esta es una ecuación muy antigua de riesgo cibernético, ¿ya? Donde el riesgo se define como un producto, ¿cierto?, entre la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Me quiero detener en esto porque esta fórmula la podemos ocupar en general en todos los incidentes que estaba mencionando anteriormente, en todas las brechas de seguridad, está esto. Y es lo siguiente: primero, para que tengamos un riesgo tiene que existir la amenaza. El año 2000, 2005, por decir una fecha más antigua, no había una amenaza de ransomware. ¿Ya? Esa amenaza se fue confabulando en el tiempo, con la evolución de las técnicas. Pero tenemos que monitorear la amenaza, porque en algún momento la amenaza que pensábamos que era baja se vuelve muy importante, ¿ya? Por diferentes factores. Por ejemplo, el tema de las denegaciones de servicio, cuando nos afectan nuestra continuidad operativa, la amenaza en algún momento era bajita, no había tanta capacidad de cómputo a nivel mundial para generar un problema de continuidad, pero eso ha ido aumentando y aumenta en diferentes tiempos, por diferentes factores. Por ejemplo, los ciberatacantes, por ideales un poquito de hacktivismo, ese indicador podría subir muchísimo. Entonces, si estamos en la organización y estamos hoy día con un problema reputacional, tenemos problemas de imágenes, es muy probable que esa amenaza está subiendo y tenemos que poner mucho foco en eso. Existiendo la amenaza, si no hay una vulnerabilidad, entonces la amenaza no nos afecta, ¿ya? Pero la vulnerabilidad existe, y ahí conocemos también las vulnerabilidades de día cero que tenemos que reconocer, que están presentes, y por lo tanto, mientras mayor sea la vulnerabilidad, es mayor el riesgo. Si vamos aplicando los parches, si implementamos sistemas de control, si tenemos un proceso que se haga cargo de estar monitoreando, revisando, esa vulnerabilidad va a ir bajando y el riesgo también. Finalmente, el impacto, todo lo anterior daría lo mismo si es que no hubiese impacto en el negocio. Ahora, si ese riesgo tiene un impacto, por ejemplo, la salida de operación del negocio, entonces tenemos un problema y el riesgo empieza a aumentar. Esa es una fórmula clásica de riesgo de ciberseguridad. Y aquí el llamado es, en este escenario que está tan hostil, es volver a lo básico, y es monitorear las amenazas, ya sea que sean novedosas, estamos hablando hoy día de algunos tipos de ataque, controlar las vulnerabilidades, que eso hemos sido bastante lentos en aplicar parches, en actualizar sistemas legacy, y prepararnos también para minimizar el impacto del incidente, porque el incidente va a llegar. El incidente va a llegar, por eso tenemos un impacto que tenemos que ver de qué forma yo puedo reaccionar. Si mañana sufrimos, y entiendo que hay muchas compañías que ya lo han sufrido, una encriptación de un sistema, tenemos que tener un mecanismo rápido para salir de nuevo a producción. Entonces viene el tema, bueno, tengo respaldo, pero los respaldos están en línea, los borraron. Bueno, tengo que buscar una fórmula de tener un data center, ¿cierto?, separado, tengo que buscar una fórmula de tener respaldos que permitan reconstruir, que por lo menos tengo que tener una copia de seguridad off-site, fuera del sitio, de manera física,
con alguna antigüedad, pero tengo que tenerla, porque si no, reconstruir todo es imposible. En esto, ya cuando vamos avanzando, tenemos varios estándares, roadmap, framework que nos pueden ayudar. Aquí hay uno muy interesante que es el de NIST, que tiene 5 fases de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que nos puede servir. Y acá hay muchas herramientas que están dentro, muchos procesos, por ejemplo, el análisis de riesgo, la identificación de amenazas. Aquí tenemos tecnologías para proteger. Estas tecnologías van a ir aumentando en el tiempo y tenemos que ir implementándolo de acuerdo a lo que correspondan en su momento. No tiene tampoco mucho sentido para una empresa que su foco o el riesgo que tiene no es tan alto, de implementarlos todos en el T sub 0. La detección también es importante, pero hay que ir viendo, aquí están las tecnologías, pero también hay un concepto de monitoreo de un cyber SOC, que pueda estar mirando lo que pasa. Para este monitoreo va a ser mejor en la medida que tengo más puntos de control, pero si tengo poco, por lo menos lo tengo que monitorear, porque siempre hay evidencias que quedan en diferentes controles de seguridad que están dentro de la plataforma. Hay otro modelo que son los controles de seguridad críticos de SIS. Son 18, esta es la última versión, la versión 8, que son 18 controles que nos sirven también para tener implementar ciertos estos controles que nos permiten disminuir el riesgo. Esto es más práctico, esto es una mirada de las buenas prácticas, aquí dentro de lo que ustedes ven aquí en estos 18 puntos, está todo lo mínimo que uno debería hacer, lo que es crítico, y si los lograra implementar, tendría una postura bastante buena de ciberseguridad y estaría mucho mejor preparado para los incidentes. Aquí hay que ir eligiendo. También hay empresas que van por el sistema de gestión de seguridad de la información, la 27001, es muy útil, pero aquí tenemos ya herramientas. Y las menciono porque tenemos que hacer un camino a ir adoptándolas en el tiempo. Los costos son elevados siempre, por lo tanto hay que ir priorizando. Y finalmente, la estructura de ciberseguridad, y la voy a mostrar rápidamente, esta es una estructura tipo, están indicados aquí las componentes que hay típicamente en ciberseguridad, donde tenemos gerencias de riesgo, tecnologías y legal, donde se unen en un comité de seguridad liderada por un CISO, ¿ya? Es un pilar bien importante a considerar al inicio y mantenerlo durante toda la operación, donde se van encargando ciertas funciones de ciberseguridad. Por ejemplo, aquí el CyberSOC ha sido un tema entre riesgo y tecnología, con equipos de defensa, ciberinteligencia, etcétera, etcétera. Incluso equipos de seguridad ofensiva. Aquí está el pilar importantísimo de gestión de vulnerabilidades, que les mencionaba recién, para ir disminuyendo ese riesgo. Y abajo, de manera transversal, está el CSIRT, el equipo de respuesta ante incidente. ¿Qué vamos a hacer? Si sufrimos un incidente, nos vamos a dar vueltas en círculo, vamos a esperar a que la prensa nos publique algo y salir a desmentir lo que quizás es cierto. Sabemos que ha sido una muy mala estrategia de algunas compañías y justamente se hace cargo también del plan comunicacional frente a los incidentes. Y con este slide quiero finalizar con los pilares de una estrategia de seguridad para el 2022, para el año que se nos viene. El primer punto, y que ha sido permanente, ¿cierto? Controlar las vulnerabilidades. Hay un proceso de gestión de vulnerabilidades, que ahí, como mencioné, ¿cierto? Un escaneo automático de vulnerabilidades, ethical hacking de sistemas críticos, pero el resultado de eso, cuando hablamos de control y gestión, es parchar, es resolver, mitigar, resolver la vulnerabilidad que tenemos para que desaparezca y por lo menos nos quedemos solamente con las de 0 day que van a empezar a aparecer en forma posterior. Aquí el mensaje es parchar, parchar y parchar. Algunas veces puede ser un parche de sistema operativo, puede ser una mitigación mediante un control compensatorio, pero ese tema no se puede dejar de lado. Las vulnerabilidades permitieron el advenimiento de los gusanos de red que les mencionaba al inicio. Las vulnerabilidades permiten hoy día la encriptación y el éxito del ransomware como servicio, y por lo tanto necesitamos tener un proceso que las
las mitigue, que las elimine. En segundo lugar, monitorear la amenaza. No sacamos nada si parchamos vulnerabilidades, pero no sabemos qué nos está pasando. Ya vimos que son 200 días en promedio para poder detectar una amenaza, y ahí hay temas que son temas para el 2022, enfrentar ya un cyber-SOC, ya sea interno o externo. Nosotros brindamos, y otras compañías también de ciberseguridad, servicios de cyber-SOC para la compañía. Eso se puede externalizar con correlación de eventos, ciberinteligencia, es un capítulo aparte, pero es mirar lo que está pasando afuera y no solamente lo que nos pasa en nuestra propia infraestructura. Mirar lo que pasa en el Deep y Dark Web, ¿cierto? Porque finalmente cuando se está confabulando un ataque a una institución es muy probable que exista información previa que nos pueda indicar indicios, ¿cierto?, de ataque. El tema de EDR es sumamente importante también para la protección de los endpoints y la seguridad en la nube. Tercer punto, el proceso de respuesta ante incidentes también es un tema que tiene que ser abordado pronto, es urgente. En el proceso de respuesta a incidentes hay harta madurez. Hoy día ya se habla de los playbooks de incidentes tipo, ¿ya? Hay un playbook para problemas de ataque a la página web, un playbook para denegación de servicio, un playbook para situaciones de malware avanzado, como podría ser un ransomware, etc. En tercer lugar, si no nos apoyamos por especialistas externos, vamos a tener que gastar mucho dinero en contratar profesionales que lo más probable es que no duren tampoco mucho en la compañía. Así que también se recomienda ir a buscar ese apoyo. Y en tercer lugar, la automatización de los playbooks. Hoy día hay tecnologías que automatizan la respuesta, que hacen la contención, que generan un ticket de incidente, que generan una alerta, que van aplicando las reglas en los firewalls, en los EDR, en los sistemas donde se pueden involucrar los indicadores de compromiso, se puede realizar en forma automática. El concepto es el SOAR, y también se puede contratar como servicio en el mismo CyberSOC o implementar uno propio. Pero es un tema que tiene que estar en la Agenda 2022. En cuarto lugar, ¿qué cosa más importante que el programa de concientización en ciberseguridad? Y eso lo estaba mencionando Sebastián. Necesitamos tener a la gente más alerta para identificar un phishing, para identificar un intento de acceso con sus credenciales, para identificar cuando van ingresando a las compañías, incluso en la puerta de entrada, cuando ya volvamos, esperemos, ¿cierto?, con un buen porcentaje de trabajo presencial. También tenemos problemas ahí de accesos indebidos a las ubicaciones de trabajo. Aquí hay tres puntos importantes. Capacitación periódica, no puede ser solamente al inicio, a la contratación de un colaborador, tiene que ser un proceso periódico, tiene que ser novedoso, no podemos mandar siempre el mismo mensaje de no abrir links en los correos, porque algunas veces los usuarios ni siquiera logran identificar los nuevos links que les van llegando, los nuevos tipos de phishing. Segundo lugar, hacer ejercicios de phishing. Eso se debe hacer. La gente tiene que saber qué nivel de sofisticación tiene para poder anticiparse después a un phishing real. Y en tercer lugar, esta es una recomendación que ha estado muy presente ahora con el teletrabajo, es reforzar el uso de factores adicionales de autenticación, el MFA. Lo puse en este punto porque el MFA está muy asociado al usuario. Uno cree que el MFA, bueno, lo vamos a habilitar en la VPN, lo voy a habilitar en el endpoint, pero esto va más allá. El MFA tiene que estar también en la cuenta de Gmail personal, esto tiene que estar en la cuenta del App Store, del dispositivo móvil del usuario, y en general en todos los sistemas que permitan tener doble factor. Hoy día es una decisión que pasa por el usuario. Tenemos que motivarlos a que sí lo hagan. Y finalmente, definir una estructura de gobierno de seguridad. Si dejamos todas estas buenas iniciativas como proyectos, quizás los vamos a implementar, pero después tenemos que tener un líder. Si no está ese líder, nadie se hace cargo del proceso. Tenemos que establecer el comité de seguridad para que se tomen las decisiones arriba. Aquí hay costos que van a impactar a la rentabilidad del negocio, por lo tanto
tiene que estar involucrado el C-Level. Y algo bien importante también, no quedarnos solamente en esta estructura de gobierno, necesitamos los roles operativos, en el parchado, en el monitoreo, en la contención de los incidentes, necesitamos que las áreas tecnológicas operativas estén involucradas. Y estamos con el tiempo, yo les quería mostrar esto, esta era mi presentación, porque estamos en un momento en que muchas compañías están yendo a buscar ciberseguridad, no conocen muchas en qué consiste, y si empiezan a ver los frameworks que existen, resulta un poquito intimidante, por decirlo de alguna forma, ver todo el espacio que hay entre no tener nada de ciberseguridad y el escenario maduro completo. Carlos, Así que los yo dejo tengo con una eso. pregunta. Yo tengo una Francisco, pregunta. dime. Gracias por tu charla. Bueno, yo imagino que todas estas metodologías y recomendaciones que tú haces, ustedes las aplican en GTD, ¿sí? Exacto. ¿Y cómo le ha ido a Sí, exacto. GTD Mira, a con ver, este tema de la ciberseguridad? sí, perfecto. Nosotros damos servicios, brindamos servicios de ciberseguridad a clientes. Nosotros tuvimos un despegue bien importante el año pasado con la adquisición de SecureSoft, porque SecureSoft es una empresa que lleva muchos años de liderazgo en ciberseguridad en Latinoamérica, en Perú, sobre todo en Ecuador y en Colombia. Ellos son proveedores de Eh, ustedes. no, hoy día son parte de la compañía. Ah, Hoy día perfecto. Secursoft partimos con una Ya. alianza y finalmente se adquirió la compañía y hoy día ya están en pleno proceso de integración a nivel de los procesos administrativos, pero queda como un centro de excelencia y eso es un mensaje también importante para la industria. La ciberseguridad es bastante específica, se requiere mucho especialista, un tema bastante especializado O y por lo sea, tanto, raya para la suma, Carlos, en ujú, definitiva, antes de darle el paso a Luis Guzmán, a ustedes con todas estas cosas que profesan, las aplican y le ha ido bien en el sentido de que no han tenido grandes impactos en ciberseguridad. Eso es, ¿no? sí, pero de nuevo, el punto del incidente de seguridad, nosotros nos preparamos para Sí, enfrentar el claro, te va incidente, a de hecho el ocurrir. servicio, sí, va a ocurrir y tenemos que minimizar el tiempo. Por eso cuando suceden ataques, y hoy Mm. día en Chile tenemos muchísimo la semana pasada y este mes ha sido realmente Sí. impresionante en filtraciones y encriptaciones de servidores, tenemos que Quiero tener darle un la sistema palabra de... a Luis Guzmán que quiere decir algo. Vale, Y con Sí, esto vamos a ir cerrando porque ya estamos sobre la hora. sí. hola Luis. Hola, hola Carlos, muchas gracias, muy buena presentación. Dos preguntas, una de ellas, tú hablaste del framework NIST, que son los 5 funciones que tiene, hablaste de SysControl, hablaste de 27001, que es certificable, la 27001. ¿Cómo abordan Exacto. ustedes el tema, cuál es para las empresas que no tienen hoy día un tema de ciberseguridad y tampoco tienen una política ni un plan director en torno a la ciberseguridad, ofrecer qué de estos frameworks podrían partir? Por mí me hace sentido lo último que dijiste, el SysControl, cuando no tienes nada, El parte de los CIS, 18. sí. Claro, me hace sentido y evolucionar a NIST, me da la impresión cuando no tienes que certificarte. Y la Bueno, me segunda es, gusta. ¿tienen ciberinteligencia incorporado también dentro de los servicios que tienen? Sí, mira, a ver, en estas compañías hemos visitado mucho, tenemos muchos clientes, bueno, nosotros históricamente también partimos como una telco, estamos en ese negocio, entonces cuando visitamos a nuestros clientes nos damos cuenta que cuando no hay ninguna estructura y ningún rol de ciberseguridad, lo primero es atender eso. Nosotros tenemos un servicio que se llama CISO as a Service, que es el rol de CISO, las actividades, las responsabilidades de un CISO, lo damos con consultores que ingresan dentro de un servicio a una compañía y empiezan a tomar esas definiciones. Lo primero es establecer lo que tú bien dijiste, cuál va a ser el framework, cuáles van a ser el apetito de riesgo, ¿cierto?, del cliente, porque algunas veces cuando hablamos de una 27001, por ejemplo, dicen, sí, pero mira, a ver, ese tema, súper bien, pero yo en mi roadmap lo quiero poner en un momento un poquito a mediano plazo, pero lo urgente, y ahí vamos típicamente al CIS de los controles críticos y también muy fuerte al NIST, es empezar a trabajar ya en la parte operativa, en los controles tecnológicos. Y respondiendo al tema de ciberinteligencia, claro, nosotros tenemos un área completa de ciberinteligencia
que funciona 24/7 y que justamente hacemos investigación de amenazas que están sucediendo a nivel global. Con nuestros propios ingenieros emitimos boletines de seguridad de ciberinteligencia. Al año sacamos más de 500 boletines. Esos boletines vienen con el análisis del incidente, de la brecha, o de una vulnerabilidad en particular, quizás también, ¿por qué no?, lo clásico de algunas vulnerabilidades, y vienen con sus indicadores de compromiso, con las recomendaciones y con la aplicación de esto en el servicio de CyberSOC. El servicio CyberSOC nuestro tiene ciberinteligencia dentro de sus características. Gracias, Carlos. Bien. Vale, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. No sé si están viendo mi pantalla ahora. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias a los expositores, a Sebastián del Sanatorio Alemán y a Carlos Tondró de GTD. Ahí tienen una interesante forma en la cual GTD aborda el tema de la ciberseguridad. Así que bien interesante. Bueno, respecto de la postulación de los proyectos, no se olviden de las fechas clave y un anuncio importante que se los quise dejar para el final. Los ganadores de cada una de las categorías van a participar en un sorteo para una beca financiada por CTUC en un 100% para participar en los diplomados que enumeramos acá, ¿no? El de transformación digital ágil, el de gestión técnica de la ciberseguridad, el de gestión estratégica de ciberseguridad y el de gestión estratégica de las TI. Recuerden que en el de gestión técnica de la ciberseguridad, ese diplomado termina con el Seminar Review para la certificación de CISSP. Y porque nos aliamos con ICS Cuadrado y estamos haciendo una muy buena labor con ellos acá en Chile. Ellos están muy contentos con nosotros porque por primera vez en un diplomado, en un curso se pone un Seminar Review, entonces desde el punto de vista de mercado sale bastante más barato a alguien que quiere tomar esa certificación, pero en un contexto de un diplomado. Y por último, en la gestión de la estratégica de las TI, nosotros hemos firmado un contrato con PeopleCert. PeopleCert compró a Axilos todos los derechos de ITIL, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a través del Club CEO a promocionar para ustedes y trasladar algunos costos, ¿no es cierto?, de manera tal de que sea muy fácil y muy barato para ustedes empezar a certificarse en estos temas. Eso un poco estamos haciendo esta alianza como para poder invertir en nuestro principal razón de ser, que son ustedes, los CIO. Así que esta beca se puede transferir a un miembro de su organización que ustedes quieran, no sé, premiar a un colaborador, etcétera, para mantenerlo como un activo clave dentro de su organización, donde el CEO nos va a informar los datos del postulante. El mismo CEO también puede tomar el curso. El participante obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos de participación, las fechas se van a ir informando, de todas maneras si ustedes hacen clic aquí, se van a ir al sitio de educación profesional, donde básicamente se muestra toda la estructura. Todos estos programas, el de transformación digital, el de gestión técnica, estamos haciendo una mejora continua, por lo tanto estamos en proceso de reformulación. Sin ir más lejos, en el de transformación digital ágil nos dimos cuenta que el liderazgo era un tema pero fundamental. Y ahí nos asociamos con el Instituto Neuroliderazgo de Nueva York, donde ahí hay un practitioner, pero que hace unas clases espectaculares donde te puede dejar muy seteado cómo el equipo tiene que, desde el punto de vista del liderazgo, abrazar el tema de la transformación digital. Es súper, súper interesante.
Y no menos importante, el inicio de los diplomados obviamente siempre están sujetos a un quórum mínimo de participantes. Eso significa que ustedes no van a perder la beca, pero sí, bueno, obviamente puede partir más tarde o sencillamente en la fecha que se va a programar el curso, ¿ya? Así que esa es básicamente la sorpresa que les teníamos para que se entusiasmen, propongan buenos proyectos, y eso va a ser, lo vamos a celebrar el 22 de diciembre, tal cual como vimos en la agenda, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ver el próximo mes, donde donde vamos a escuchar al CIO de Copebuch, y el 22 de diciembre vamos a hacer la ceremonia de premiación. Por lo tanto, no se olviden, la fecha de cierre de postulaciones está el 12 de noviembre, así que para eso tienen que meterse, iniciar una sesión en la plataforma o escribirnos, pedirnos ayuda. Nosotros vamos a estar ahí apoyándolo en todo lo que ustedes requieran. Y para terminar, nuevamente darle muchísimas gracias a la empresa Trend Micro, a Valora, DXC Technology y a GTD, que estuvo hoy acompañándole. Les damos las gracias también a nuestro media partner TrendTIC y a nuestro HR Business Partner IT Hunter. Así que, por mi parte, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en noviembre. Que tengan un excelente término de semana. Muchas gracias.